Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 26. Chapter 26. Jin Release, Sancha Sindire Wolves. Capítulo 26. Liberación del Jin. Lobos terribles que persiguen al sol. 30 kilómetros más adelante, un equipo de shinobi de Iwagakure se acerca rápidamente. Entre ellos, al menos 3 tienen niveles de chakra comparables a los de un Junin, y alrededor de 30 shinobi son de nivel Chunin y Genin. En lo alto del puente Kanabi, Minato Namikaze se arrodilló, colocando su mano en el suelo mientras hablaba con un tono tranquilo y concentrado. Técnica sensorial de los chakras. La técnica del dios del trueno volador era un jutsu increíblemente complejo, que superaba con creces la dificultad de la mayoría de las técnicas de rango S. Si Minato hubiera dedicado el mismo tiempo a desarrollar un Kekkei Genkai en lugar de dominar el dios del trueno volador, ya podría haber creado uno. Sin embargo, el dios del trueno volador era muy superior a la mayoría de los Kekkei Genkai. Un requisito para aprenderlo era poseer habilidades sensoriales excepcionales. Minato no podía enseñarle directamente al dios del trueno volador, pero sí le enseñó a Kagami la técnica sensorial del chakra. Actualmente, el alcance sensorial de Kagami estaba limitado a 10 kilómetros, mucho menos que el de Minato. Esto era simplemente una diferencia en el talento innato. Parece que la invasión del señor Orochimaru al país del viento ha sido expuesta, dijo Minato con expresión seria. Me pregunto cómo progresa la batalla de su lado. No te preocupes, Minato. El señor Orochimaru puede manejarlo, dijo un hombre enmascarado que llevaba gafas de sol oscuras. Este era Shibuya Burame. Además de Minato, Kagami y Fugaku, su equipo también incluía a otros 4 Chunin de élite de Konoha y un Uchiha de 3 Tomoe, Genka. Los Chunin incluían a Shibuya Burame, Choza Akimichi, Suzaku Nara e Inoichi Yamanaka. Nara Shikaku, comandante del Frente Oriental, estaba ausente, pero este grupo era casi una formación completa de Inoshikato. Estos shinobi se habían ofrecido como voluntarios para unirse a esta misión de alto riesgo, unidos por su confianza en Minato. El carisma de Minato ya había conquistado a gran parte del liderazgo de Konoha. Fue el mismo Minato quien más tarde conseguiría un apoyo abrumador en las elecciones a Hokage, dejando incluso a Orochimaru atrás. Están a solo 30 kilómetros y llegarán pronto. ¿Qué hacemos?, preguntó Fugaku, cruzándose de brazos. ¿Deberíamos intentar la diplomacia?, sugirió Suzaku Nara, ya que había estado a cargo de las negociaciones durante su viaje. Minato frunció el ceño levemente y miró a Kagami. Al encontrarse sus miradas, se produjo un entendimiento silencioso entre ellos. Sonrieron levemente. Te lo dejo a ti, Kagami, dijo Minato. Comprendido. Con un paso rápido, Kagami se lanzó hacia adelante y su voz le respondió. Genka, sígueme. Sí, señor. Al ver a las dos figuras avanzar a toda velocidad, Fugaku se volvió hacia Minato, confundido. ¿Le acabas de dar instrucciones específicas? Aunque el equipo no tenía un líder designado, todos acordaron tácitamente que Minato tenía la máxima autoridad debido a su capacidad para coordinar al grupo de manera efectiva. La cálida actitud de Minato desapareció, reemplazada por una determinación gélida. En este momento y lugar, una unidad como esta de Iwagakure solo puede ser una fuerza de reconocimiento de vanguardia que sondea las defensas de Konoha. Hay que eliminarlos. Retrasarlos, aunque sea brevemente, podría darnos tiempo crucial. Choza dudó pero finalmente preguntó, ¿qué pasa si simplemente están en otra misión? Aún así, respondió Minato con frialdad, no podemos dejarlos pasar. Nuestras defensas del frente occidental están al límite. No podemos permitir que lo confirmen. En el peor de los casos, debemos asegurarnos de que la batalla principal tenga lugar aquí, y no en la Tierra del Fuego. Durante las misiones en tiempos de paz, Minato era conocido por su amabilidad, incluso dejando que las emociones influyeran en sus decisiones. Pero ahora era tiempo de guerra. Tsunagakure ya había declarado la guerra a Konoha. Tanto Orochimaru, Hiruzen Sarutobi y Minato compartían el mismo objetivo: concluir la campaña del País del Viento lo más rápido posible para prepararse para el conflicto más grande que se avecinaba.
Minato y Jiraiya, después de haber viajado mucho, comprendieron que la tercera guerra shinobi era inevitable. Si tuviera que suceder, que devaste otras tierras, no la suya. Minato era amable y accesible con los civiles en Konoha, pero los forasteros nunca lo consideraron una buena persona. Agarrando fuertemente su kunai personalizado, Minato emitió sus órdenes. Kagami tiene uno de mis kunai del dios del trueno volador. Él liderará la carga inicial mientras nosotros lo seguimos para brindar apoyo. Shiri, Suzaku, Choza, Fugaku, cada uno tomará una dirección y formará un perímetro. Que nadie escape. ¿Entendido? Comprendido. Mientras los 5 se dispersaban, quedaba una pregunta en el aire. ¿Por qué Kagami lideraba la carga? No fue solo Fugaku el que estaba desconcertado, incluso Shiri y los demás estaban curiosos. Minato no lo explicó. Pronto lo entenderían. Mientras corría, Kagami formó rápidamente sellos manuales, con su chakra aumentando. Genka, corriendo a su lado, imitó sus acciones. El entrenamiento de Kagami con Kamika durante sus años en la academia había forjado un fuerte vínculo entre él y Genka, el hijo de Kamika. Su coordinación era impecable. Fue durante este periodo que Genka prometió plenamente su lealtad a Kagami, creyendo que era un genio incomparable destinado a liderar. La presencia de los shinobi de Iwagakure se hizo más fuerte. Kagami ahora podía presentir vagamente su ubicación. Íntimamente. Un poquito más cerca. Cuando finalmente aparecieron figuras en el horizonte, Kagami golpeó sus manos contra el suelo. Liberación de la tierra. Pantano del inframundo. A casi 1 kilómetro de distancia, la técnica del pantano transformó el terreno en un lodazal traicionero. Sin Sharingan entre ellos, los shinobi de Iwagakure fueron tomados completamente por sorpresa. El repentino atolladero atrapó a la mayoría del grupo, arrastrándolos hacia la tierra. Solo unos pocos, alertas, lograron saltar. ¿Qué clase de jutsu es este? Es el pantano del inframundo. ¿Es Jiraiya? Ciertamente no podría ser Hiruzen Sarutobi. Si bien Iwagakure se destacó en la liberación de la tierra, sus técnicas a gran escala generalmente remodelaban el paisaje en lugar de alterar sus propiedades. Este tipo de transformación era un sello distintivo de las técnicas secretas de Konoha. Mantén la calma. No te resistas. Te sacaré. Daisy, Roquea, estén alerta. Uno de los Junin formó sellos manuales, creando plataformas de piedra sobre el pantano para rescatar a sus camaradas. Liberación de la tierra. Cuádruple muro estilo tierra. Auge. Se levantaron enormes muros de tierra para estabilizar el pantano. Daisy, destrúyelo. Adelante. Un corpulento shinobi de Iwagakure, con los brazos cubiertos de piedra, lanzó un puñetazo demoledor a una de las paredes. Auge. Los escombros se dispersaron mientras el polvo llenaba el aire. A través de los escombros, Daisy vislumbró 2 luces carmesí que brillaban misteriosamente. ¡Qué mala suerte para ti! Una posibilidad entre 4, y te topaste conmigo. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Kagami. ¡Zas! Genka saltó en el aire, desatando un torrente de fuego. Liberación de fuego. Gran destrucción de fuego. Un infierno rugiente se extendió por todo el aire, abrasándolo todo. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Si bien el elemento tierra no era inherentemente superior al fuego, la maestría de Iwagakure residía en su versatilidad. Daisy erigió rápidamente otro muro, reconstruyendo lo que acababa de destruir. El fuego ardió contra la piedra, pero no fue suficiente para atravesarla. Entonces, el calor del campo de batalla fue interrumpido abruptamente por una presencia siniestra. Genka sintió el aura helada que emanaba de su costado y no pudo reprimir una ardiente admiración. Esto es todo. ¡Qué oscuridad tan pura e insondable! Este es el hombre que he elegido seguir. Kagami levantó su mano derecha hacia la izquierda, como si apuntara con un arma. Este no era uno de los 12 sellos manuales estándar. Espera, será esto. Mocoso. ¿Acaso has robado técnicas de los 10 métodos de las sombras? Frente a Kagami, una enorme sombra se unió, tomando la forma de lobos de color negro azabache. Cada lobo era del tamaño de un ternero y continuaron multiplicándose hasta tener docenas. Sus ojos ardían rojos, cada lobo poseía el Sharingan. Apretando los dientes, Kagami juntó las manos con fuerza, su rostro se iluminó con alegría sedienta de sangre. Haz los pedazos, liberación Jin. Lobos temibles que persiguen al sol. La manada cargó como una tempestad negra y aullante, sus rugidos sacudieron los cielos. El suelo temblaba, el aire apestaba a sangre. Envueltos en llamas, destrozaron los muros de piedra. Una tormenta sombría envolvió el campo de batalla. Chapter 27. Chapter 27. Black Flash. Capítulo 27. Destello negro. El muro de estilo tierra se hizo añicos cuando las llamas abrasadoras evaporaron el pantano, dejando a los atrapados sin tiempo para escapar.
Algunos lograron usar jutsus para protegerse, pero otros, presa del pánico, fueron engullidos por la ola ardiente y reducidos a restos carbonizados. Incluso quienes sobrevivieron al infierno no encontraron consuelo. Su jutsu defensivo de estilo terrestre fue destrozado por garras negras y espectrales. ¡Zas! Ante la llegada de los lobos sombríos, los shinobi de Iwagakure alzaron instintivamente sus kunai para bloquearlos. Sin embargo, los lobos pasaron directamente a través de sus cuerpos. Dentro de las formas espectrales de los lobos se veían débilmente destellos de luz azul pálida. Sus almas estaban siendo destrozadas. ¿Quiénes son? Bramó el líder de Iwagakure, con la voz teñida de miedo y furia. ¿Por qué nos atacan? Maldita sea. No puedo darle a estas cosas. ¿Qué clase de monstruos son? El Junin líder dedujo rápidamente la clave a esta extraña técnica, gritando órdenes a sus camaradas. Mantén la calma. Estos lobos son lentos. Podemos esquivarlos, pero no los ataquemos de frente. Pero antes de que pudiera terminar la frase, su voz vaciló. Qué fácil es decirlo. ¿Qué tal si vienes a salvarme? Kagami sonrió con complicidad. Conocía perfectamente la debilidad de su jutsu. Esta técnica de liberación Jin tenía un efecto similar al Kamui. Eludía las defensas físicas para atacar directamente al alma. Aunque devastador, su principal defecto era la lentitud de los lobos. Incluso un Chunin podía evadir y sobrevivir fácilmente a la técnica si mantenía la distancia. Pero Kagami había anticipado esto y ideó una contramedida. Controla el campo de batalla. La táctica era simple pero efectiva. Atrapar y quemar. Kagami dejó con vida deliberadamente a 7 u 8 shinobi, cada uno rodeado por unos pocos lobos de sombra. Sus camaradas se vieron obligados a ayudarlos o abandonarlos. En el fragor de la batalla, incluso los shinobi más disciplinados se resistían a dejar atrás a sus camaradas. Muchos habían crecido juntos, entrenado juntos y forjado lazos profundos durante años de misiones. Los 3 Junin restantes podrían haber huido por su cuenta, pero al ver a sus camaradas en peligro, decidieron quedarse. Maldita sea. ¿Qué clase de jutsu demoníaco es este? Gritó Daishi, cuya ira apenas ocultaba su desesperación. Kagami permaneció en calma, permitiendo que 5 lobos de sombra lo rodearan como una barrera impenetrable. ¿En serio? ¿Ese es el mejor insulto que se te ocurre? Qué poco creativo, replicó Kagami con un tono despreocupado. Y hablando de poca creatividad, nuestros uniformes y ojos son bastante distintivos. ¿En serio sigues preguntando quiénes somos? ¿Tu cerebro también está hecho de piedras, Daishi? Daishi se congeló por un momento antes de finalmente notar el distintivo Sharingan rojo en los ojos de Kagami. No. Es el Sharingan. ¿No mires esos ojos? Su advertencia llegó demasiado tarde. ¡Zas! Un lobo de sombra atravesó el cuerpo de Daishi, extrayendo una tenue esencia espiritual de color azul desde su interior. ¡No! Una Junin gritó con desesperación. Con todo su chakra, golpeó el suelo con la palma de la mano. Estilo tierra. Golpe de fisura. La tierra rugió cuando una grieta masiva dividió el suelo y se dirigió hacia Kagami y su camarada Genka. Pero Kagami ya se había preparado. Mordiéndose el dedo, formó una serie de sellos con las manos y golpeó su mano contra el suelo. Maricón. Un halcón gigante se materializó en una explosión de humo, extendiendo sus alas para levantar a Kagami y Genka hacia el cielo. El halcón ascendió rápidamente, elevándose hacia el cielo más allá del alcance del jutsu del Junin. Desde una altura de casi 100 metros, Kagami miró hacia abajo con expresión tranquila pero calculadora. Los shinobi de Iwagakure podían dominar la tierra, pero estaban indefensos ante un ataque aéreo, a menos que fueras el tercer Tsuchikage, claro. En el lomo del halcón, Kagami exhaló lentamente, sintiendo una ola de fatiga invadirlo. La combinación del jutsu del pantano y los lobos de sombra había consumido una porción significativa de su chakra, casi equivalente a lo que un Kakashi adulto podría reunir. Los lobos de las sombras por sí solos demandaban un inmenso chakra tanto para su creación como para su mantenimiento, y su drenaje de energía se magnificaba por la necesidad de poder espiritual. Aún así, Kagami siguió adelante. Era la guerra, y necesitaba poner a prueba sus habilidades en combate real para prepararse para las batallas venideras. No podía permitirse el lujo de flaquear, no contra Hiruzen, el 9 colas, Nagato o las otras fuerzas monstruosas que sabía que lo esperaban en el futuro. Esta guerra fue su crisol, su oportunidad de evolucionar y perfeccionar sus poderes. Solo en su estado más refinado pudo despertar el Mangekyou Sharingan y someter a su cuna. Zumbido. 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 El resto del equipo de Minato emergió del terreno circundante, con los ojos muy abiertos ante la escena que tenían frente a ellos. ¿Qué clase de jutsu es este?, murmuró Shiri, su comportamiento normalmente estoico vacilando. Parece que las técnicas de sombra de nuestro clan, pero mucho más potentes, añadió Suzaku con un tono teñido de asombro. Ese era el Daishi de Iwagakure.
Lo había visto antes, pero pensar que Kagami podría derrotarlo así. Fugaku, de pie entre el grupo, recordó su encuentro anterior con Kagami. Se le encogió el corazón. La habilidad más formidable ante Chico ni siquiera eran estos lobos de sombra. Era su aterradora esgrima. Fugaku siempre se había considerado un genio, uno de los mejores shinobi de su generación. Pero al observar a Kagami ahora, sentía una persistente sensación de incompetencia. Si Kagami despertara el Mangekyou Sharingan, ¿qué derecho tendría él, Fugaku, de llamarse a sí mismo el líder del clan? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos ataca Konoha? Gritó el líder restante de Iwagakure, con la voz temblorosa de ira. Esta es la frontera de la tierra. ¿Están declarando la guerra? La mirada de Kagami era tan fría como su voz. Hay cosas que es mejor no decir. Pero no te hagas el ignorante. El anciano Onoki te envió a explorar las defensas del País del Fuego, ¿verdad? ¿Te atreves a hablar así del señor Tsuchikage? El rostro del Junin se retorció de furia. Escoria del clan Uchiha. Tu ataque sorpresa no quedará sin respuesta. El señor Tsuchikage descargará su ira sobre todos ustedes. Kagami rió entre dientes oscuramente. ¿Tu preciado Tsuchikage nunca te lo contó? Tanto él como su maestro fueron derrotados por mi clan. Si Madara no hubiera mostrado piedad, ese viejo fósil habría muerto hace mucho tiempo. Madara, misericordioso. Los shinobi de Konoha, familiarizados con la infame reputación de Madara, encontraron esta declaración difícil de procesar. Basta. Te mataré yo mismo. Rugió el líder de Iwagakure, saltando en el aire, cegándolo por la ira. Como Ítaro persiguiendo al sol, alcanzó una meta imposible. Kagami sonrió, su Sharingan girando mientras maniobraba al halcón para que se lanzara en un arco calculado, evadiendo el ataque con facilidad. Mientras el líder de Iwagakure descendía, los ojos de Kagami se fijaron en una perturbación en la tierra de abajo, una ruta de escape subterránea. Entonces, ¿intentas huir? Susurró Kagami con un tono divertido. Minato, observando desde la distancia, sonrió levemente. Había notado el mismo intento de escape, pero decidió no interferir, curioso por ver cómo lo manejaría Kagami. Kagami saltó del halcón, prediciendo la ruta de escape con precisión. Exhaló con fuerza, apretando el puño mientras el chakra surgía a través de su cuerpo. En ese momento todo quedó en silencio. Su mente se centró completamente en un solo punto. Lo encontró, la ventana infinitesimal donde la fuerza física y el chakra podían converger para distorsionar el espacio mismo. Su Sharingan giraba furiosamente y la sangre amenazaba con filtrarse de sus ojos. Grieta, un sonido ensordecedor recorrió el campo de batalla. El golpe de Kagami se extendió de manera imposible y su torso se retorció en un ángulo inhumano. El aire tembló. Espacio deformado. Ante los ojos atónitos de sus aliados, un destello negro y rojo surgió del puño de Kagami. Destello negro. Chapter 28. Chapter 28. Un Ableton Dance. Capítulo 28. Incapaz de bailar, la energía maldita se origina a partir de las emociones negativas del practicante, como el miedo, la ira y la tristeza, y es una forma de energía espiritual que se puede manipular de maneras específicas. El chakra, por otro lado, proviene del árbol divino, aunque no todos los chakras pertenecen a él. El árbol divino es simplemente la semilla. El chakra es el resultado de energías perfectamente armonizadas dentro del cuerpo, similar al ki. Esta energía lo posibilita casi todo. Manifiesta la creación de la nada y otorga la vida misma, como lo demuestran entidades como las bestias con cola. El destello negro es un fenómeno de impacto sin precedentes, similar a un golpe crítico. No es solo cuestión de suerte, sino un testimonio de la profunda comprensión de la propia energía. En el mundo shinobi, existe un método similar para mejorar la potencia del chakra: el modo sabio. El modo sabio no solo aumenta la percepción sensorial y amplifica las capacidades de combate a larga distancia, sino que también integra la energía natural circundante en el cuerpo del practicante para sus ataques. Técnicas como el Rasen Shuriken de Naruto eran imposibles antes de dominar el modo sabio. Sin embargo, en comparación con las mejoras integrales del modo sabio, el dominio de Kagami del destello negro era altamente especializado. Ambas técnicas tienen algo en común: aprovechan la energía presente en la naturaleza. Kagami la concentró toda en un único ataque devastador. Cuando su puño cayó, el rayo negro y rojo atravesó el espacio mismo. Esto fue destrucción a nivel espacial. Auge. Bajo el sol abrasador, la erupción de relámpagos de color negro rojizo teñía incluso la luz del día con un tono siniestro. El poder atravesó todos los obstáculos, reduciéndolos a nada más que escombros. Auge. La ensordecedora onda expansiva obligó a todos los que estaban cerca a taparse los oídos de dolor. Incluso la explosión residual tenía la fuerza de un jutsu de estilo viento a gran escala. Cuando el humo se disipó, lo que quedó fue nada menos que apocalíptico.
Un enorme cráter sin fondo, de más de 10 metros de diámetro, surcó la Tierra. Era difícil creer que esta devastación proviniera de un puño humano. Los bordes del cráter aún crepitaban con tenues relámpagos de color negro y rojo. En cuanto al Junin de Iwagakure, que había sido el objetivo de Kagami, no había rastro de él. Ni siquiera quedaban cenizas. Silencio. Silencio absoluto. Para algunos, la escena que tenían delante no era desconocida. Habían presenciado algo similar antes. Una bomba de bestia con cola. Si bien el alcance del destello negro era menor, su aura letal estaba a la par con esa fuerza catastrófica. La energía maldita por sí sola jamás podría alcanzar tal poder. La profunda voz de Sukuna resonó en la mente de Kagami, con un tono indescifrable. Debo admitir que el chakra es una forma de energía superior a la energía maldita. Kagami Uchiha, posees un talento poco común, un hambre insaciable de poder, dispuesto a arriesgarlo todo para conseguirlo. En mis 1000 años de existencia, rara vez me he encontrado con alguien como tú. Si abandonas tu inútil devoción a tu clan, alcanzarás alturas inimaginables. La verdadera libertad, como la mía. Por primera vez, Sukuna se dirigió a Kagami por su nombre. Kagami miró su propio brazo, quemado y agrietado. Su cuerpo apestaba a carne quemada, y su lado izquierdo estaba completamente entumecido. Su cuerpo no era lo suficientemente fuerte para soportar tal técnica. ¿Qué es la verdadera libertad?, murmuró Kagami, preguntándole a Sukuna antes de responderse. Alguien como tú, que afirma encarnar la libertad, pero está obsesionado con exigir respeto y se entrega a matanzas sin sentido en busca de la alegría. No estoy aquí para predicarte justicia, Sukuna. Es solo que, tu carnicería interminable y sin sentido me aburre. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener la capacidad de elegir no hacer algo. Mi clan no es mi debilidad. Es mi motivación para hacerme más fuerte. Uchiha está destinado a ser el más fuerte. ¿Y tú, Sukuna, tú, encadenado, qué derecho tienes a sermonearme sobre la libertad? La voz de Kagami se volvió más fría. Un ser que ya ni siquiera puede bailar, qué lástima. Con eso, Kagami selló a Sukuna nuevamente en su jaula mental antes de que la antigua entidad pudiera replicar. ¡Zas! Mientras Kagami caía en picado, debilitado, desde el cielo, esperaba que el halcón gigante lo atrapara. Sin embargo, alguien más lo alcanzó primero. Eres imprudente, Kagami, suspiró Minato mientras lo atrapaba en el aire y aterrizaba sano y salvo en el suelo. Mirando a Kagami, negó con la cabeza con una mezcla de decepción y preocupación. No necesitabas usar esa técnica. Podrías haber ganado sin ella. Mi objetivo no era solo derrotarla, respondió Kagami con voz firme a pesar de sus heridas. Esto valió la pena. Había logrado ejecutar destello negro, una técnica similar a una diabla. Una vez logrado por primera vez, dominarlo era inevitable. Minato volvió a suspirar, y su expresión se suavizó con una pequeña sonrisa. De acuerdo, pero primero te atenderemos. Shiri y los demás pueden encargarse del resto. Kagami asintió, pero de repente añadió, bájame. Puedo caminar por mi cuenta. Por más práctico que fuera el gesto de Minato, Kagami encontró incómoda la cercanía física. Con la técnica del dios del trueno volador de Minato, Kagami no temía quedar vulnerable en el campo de batalla. Esta era la oportunidad perfecta para usar las habilidades de Minato y ganar más experiencia. Minutos después, Fugaku y los demás se reagruparon después de acabar con los shinobi restantes de Iwagakure. Esa es una técnica increíble, murmuró Akimichi Chinza con asombro. He visto muchos Uchiha antes, pero Kagami, es algo completamente distinto, añadió Shiri, con un tono cargado de admiración. Es un monstruo, murmuró Fugaku, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Como líder del clan Uchiha, Fugaku siempre se había enorgullecido de su fuerza. Sin embargo, al ver a Kagami realizar una hazaña comparable a una bomba bestia con cola, no pudo evitar sentirse eclipsado. ¿Tienes un nombre para esa técnica?, preguntó Minato mientras se preparaban para partir. Destello negro, respondió Kagami simplemente. ¿Eso es todo?, bromeó Minato, con una sonrisa en los labios. Pensé que se te ocurriría algo más grandioso. Minato-sensei, dijo Kagami con expresión seria, no tienes que actuar de manera peculiar solo para mantener tu imagen. Minato rió entre dientes, restándole importancia al comentario. Muy bien, vamos a curarte. Akimichi-san, trae los cuerpos para interrogarlos. La técnica del dios del trueno volador de Minato se activó. Un destello dorado iluminó el campo de batalla. Chapter 29. Chapter 29. Lava Release, Son Goku. Capítulo 29. Liberación de Lava, Son Goku. La guerra en el país del viento no había ido como se esperaba. Aunque los shinobi de Konoha eran más fuertes que los de Sunagakure, el entorno del desierto favorecía a los ninja de Suna. Un joven shinobi en particular, Rasa, usó su liberación magnética para dominar a los pequeños escuadrones de Konoha, incluso cuando eran superados en número.
Rasa poseía la habilidad única de controlar los ataques de Shukaku en el desierto, lo que lo convertía en un activo de nivel estratégico. Orochimaru había subestimado su potencial, provocando que la batalla cayera en un punto muerto. El campo de batalla del desierto estaba lleno de manchas de sangre, marionetas destrozadas y armas rotas. Orochimaru, alguien como tú está lejos de ser suficiente para matarme, se burló, chilló con frialdad. Manipulando sus 10 marionetas de Chikamatsu, sin esfuerzo cortó en dos una enorme serpiente marrón. Los restos de la serpiente cortada revelaron a Orochimaru, su rostro oscurecido por la frustración. Según su estrategia original, mantendría a raya a Chilló mientras las fuerzas de Konoha avanzaban rápidamente hacia el país del viento, obligando a Tsunagakure al caos. Pero y su mirada se volvió hacia Rasa, cuyo tsunami de arena dorada dominaba el campo de batalla. Este tipo de lanzamiento magnético estratégico era devastador en el combate a gran escala, especialmente en su territorio natal. Otro usuario de liberación magnética, murmuró Orochimaru con frialdad. Chilló se burló. Pequeña serpiente, ya que te atreviste a invadir el país del viento, supongo que ya sabes la verdad. O tal vez, fue tu Konoha la que mató al tercer Kazekage. El tercer Kazekage había estado desaparecido durante más de 3 meses. Incluso para un Kage, un mes sin contacto normalmente daría como resultado que se lo presumiera muerto. Chilló había abandonado hacía tiempo la búsqueda del tercer Kazekage. En cambio, se concentró en usar la guerra para seleccionar al cuarto Kazekage de Tsunagakure. Orochimaru se lamió los labios, su lengua serpenteante se movió mientras se burlaba. Anciana, según nuestra información, fue tu nieto quien mató al tercer Kazekage. Sasori. Las pupilas de Chilló se contrajeron bruscamente y sus hilos de chakra vacilaron por un breve momento. Para una titiritera de su calibre, un error así era impensable. ¡Zas! Orochimaru no desperdició la oportunidad y disparó una espada blanca desde su boca para cortar el brazo de Chilló. Auge. Varias marionetas cayeron al suelo, quedando inútiles sin su control. Señora Chilló. Protege a Chilló-sama. Retírate. Protégela a toda costa. Al ver a Chilló herida, innumerables shinobi de Tsunagakure se lanzaron hacia Orochimaru con imprudente abandono. El solo hecho de que la anciana Chilló estuviera presente en el campo de batalla era un testimonio de la desesperación de Tsuna. Si moría allí, la moral de la aldea se derrumbaría por completo. Las implacables fuerzas de Tsunagakure obligaron a Orochimaru a retirarse, incluso alejando a Rasa de su campo de batalla para reforzar a Chilló. Agotado por su prolongada pelea con Chilló, Orochimaru sabía que quedarse más tiempo era peligroso. Finalmente, la batalla terminó con Tsunagakure retirándose, aunque las fuerzas de Konoha carecían de la fuerza para perseguirlo. Muchos shinobi de Konoha estaban sufriendo los venenos de Tsuna, y Orochimaru frunció el ceño. Tsunade y sin la experiencia de Tsunade, muchas de sus estrategias se vieron limitadas. Con ella aquí, los venenos de Chilló no habrían sido un problema. Pero en este campo de batalla empapado de sangre, la fobia de Tsunade a la sangre probablemente habría sido más un obstáculo que un beneficio. Orochimaru examinó la carnicería y sintió una extraña sensación de frustración. Había subestimado a Tsunagakure. Incluso un barco que se hunde conserva sus garras afiladas, y ni hablar de una de las 5 grandes aldeas. La presencia de Rasa había obstaculizado significativamente el progreso de Konoha. Orochimaru no había logrado la victoria decisiva que anhelaba. Comprendió las implicaciones de este revés para Konoha. Una victoria rápida en el país del viento era crucial para prepararse ante otras amenazas. Decidido, Orochimaru decidió infiltrarse personalmente en Tsunagakure, reuniendo más información sobre Chilló y Rasa mientras difundía rumores de que Sasori había asesinado al tercer Kazekage. Si surgiera la oportunidad, no dudaría en eliminar a Rasa. Mientras tanto, en el frente occidental de Konoha, el puente Kanabi. El puente estaba sembrado de miembros amputados y kunais destrozados. Fugaku usó su genjutsu avanzado para interrogar a 2 shinobi sobrevivientes de Iwagakure para obtener información. Cerca de allí, Kagami limpió metódicamente la sangre de Sode no Shirayuki, su espada corta. La esgrima de los Uchiha fluía a la perfección con su Sharingan, aprovechando su precisión incomparable. Al explotar incluso los defectos más pequeños en los movimientos de sus oponentes, Kagami había demostrado repetidamente por qué las espadas cortas eran más letales que las espadas largas en el combate cuerpo a cuerpo. También sinergizó perfectamente con sus técnicas de corte. Minato había notado el deseo de Kagami de perfeccionar sus habilidades y le había permitido manejar la mayoría de los encuentros posteriores con Iwa. Se sabía que los Uchiha prosperaban en el combate real, donde sus instintos y perspicacia para la batalla se agudizaban. La capacidad de Kagami para leer el flujo de la batalla y su sincronización habían mejorado notablemente en tan solo unos días. Parece que Iwagakure ha confirmado la información sobre nuestras defensas fronterizas debilitadas, informó Fugaku con gravedad. Según su información, Ilnoki ya ha eliminado a los Hinchkriki.
Su objetivo es el puente Kanabi. Jinchuriki. La sola mención de la palabra tenía un peso que sofocaba la atmósfera. Minato sonrió con dulzura. Esto era inevitable. Mantener esta posición siempre significaba retrasarlos. Todas las miradas se volvieron hacia Kagami. Fugaku ya se había enterado de la estrategia de Orochimaru durante la reunión informativa previa a la batalla. Minato detendría a un Jinchuriki, mientras que Kagami sería responsable del segundo si ambos llegaban. A pesar del notable desempeño de Kagami hasta el momento, nadie creía que pudiera competir con un Jinchuriki. El destructivo destello negro que desató antes era indudablemente poderoso, pero lo dejó incapacitado después. Ante sus miradas silenciosas, Kagami envainó su espada. Ojalá sea el cuatro colas. Me interesa bastante. De todas las bestias con cola, Kagami sintió que el de cuatro colas era el más compatible con él. Con su afinidad por el estilo fuego y tierra, ya poseía los elementos fundamentales para liberación lava. Aunque su enfoque actual estaba en perfeccionar sus técnicas de liberación yin, liberación lava era una habilidad extremadamente versátil y poderosa. Las cuatro colas servirían como atajo. Mientras Kagami pensaba en las posibilidades, una ola de calor abrasadora inundó la zona. Fue como si un volcán hubiera entrado en erupción cerca. Bastardados de Konoha. Un rugido atronador resonó cuando una figura carmesí se acercó y las llamas estallaron con cada paso. ¿Qué les has hecho a mis camaradas? Prepárense, dijo Minato con calma. Es el cuatro colas, Kagami, justo como querías. A diferencia de sus encuentros anteriores, Minato no mostró pánico. Ya se había enfrentado juntos al cuatro colas y al cinco colas. En comparación con los 9 colas, estos dos palidecieron en comparación. Kagami activó su Sharingan, reuniendo su chakra y tejiendo señales con las manos. Él no era de los que esperaban que llegaran los oponentes para tener una conversación ociosa. El tiempo perdido hablando era tiempo perdido. ZZT, un sonido penetrante de corte llenó el aire, atrayendo la atención de todos. Fugaku, en particular, se puso rígido cuando los recuerdos desagradables resurgieron. Cuchillas de energía azul pura giraban alrededor de Kagami, girando cada vez más rápido hasta que formaron una tempestad. Aléjate de mí, dijo Kagami con frialdad. La tormenta de espadas se hizo más grande, destrozando la tierra e incluso los cadáveres de los shinobi de Iwagakure, manchando el resplandor azul con vetas de sangre. El Jinchuriki de cuatro colas, envuelto en lava fundida, no perdió el tiempo. Liberación de lava. Corriente de lava que fluye. Enormes esferas de roca fundida, cada una del tamaño de una piedra de molino, se precipitaron hacia Kagami, irradiando un calor intenso. Kagami extendió 2 dedos, su Sharingan brillando. Liberación de corte, flujo de 1000 cuchillas. Separación escénica. El campo de batalla cayó en el caos. Chapter 30. Chapter 30. Higurashi's Lament. Capítulo 30. El lamento de Higurashi. Un torrente interminable de energía de espada surgió como un dragón rugiente, moliendo los orbes de lava hasta convertirlos en nada. La inundación excavó una profunda zanja en la tierra a medida que avanzaba, atrapando la figura carmesí en su núcleo. En un radio de cientos de metros, el suelo quedó pulverizado y los árboles imponentes se desintegraron en cenizas. ¿Qué es esto? Incluso los shinobi experimentados como Aburame Shibi no pudieron contener su sorpresa. ¿Liberación del viento? No se siente como el chakra del viento. Esta técnica debe ser un jutsu prohibido. ¿Cuántas cartas de triunfo tiene? Es un monstruo. Fugaku miró fijamente, esforzándose por discernir la mecánica de la técnica. Liberación de corte, es una de las artes secretas únicas de Kagami, pero no parece un Gekkei Genkai. La voz de Minato se escuchó a través de los vientos tumultuosos. Sus palabras fueron audibles para los Jonin de oído agudo. Este es un ataque de corte de alta frecuencia basado en energía mental pura. En cuanto a energía mental, puede que solo haya una criatura que pueda rivalizar con Kagami. La criatura a la que se refería no era humana. Puros cortes mentales. Exclamó Nara Suzaku. Siendo usuario del elemento Yin, el concepto le resultaba casi incomprensible. ¿Se trata de alguna variante de la transformación espiritual? ¿Deberíamos proteger su cuerpo físico? Aunque, dudo que lo necesite. Minato presionó sus dedos contra el suelo, sus sentidos se agudizaron. Otra presencia, es el 5 colas, acercándose con un escuadrón de shinobi de Iwagakure. Shiri, Genka, quédense aquí y ayuden a Kagami. El resto, síganme para interceptarlos. Comprendido. En medio de la tempestad de espadas, Roshi se encontró en una situación desesperada. Su forma actual estaba muy alejada de una apariencia humana. Su piel era roca fundida y una cola de fuego se balanceaba detrás de él, asemejándose a una figura demoníaca de lava. Este era el modo chakra de liberación de lava, un estado logrado a través de años de entrenamiento con el poder de Son Goku.
El dominio de Rossi sobre el elemento lava, el Kekkei Genkai característico del 4 colas, lo hizo más formidable que An, el Hinchkriti del 5 colas. Entre los shinobi de Konoha que Kagami había asesinado anteriormente, uno de ellos había sido el sobrino de Rossi, un hijo póstumo del hermano de Rossi, más querido para él que su propio hijo. Cuando el equipo no regresó, Rossi, consumido por la ira, ignoró las advertencias de sus compañeros y se lanzó directamente a la batalla. Había esperado que su nueva forma incinerara a cualquier escoria de Konoha que se atreviera a traspasar las fronteras de Iwagakure. En lugar de eso, se encontró atrapado en una tormenta de hojas afiladas. Los innumerables bordes de la tormenta no lograron asestar un golpe mortal, pero infligieron daños implacables y angustiosos. Ruidos guturales y burbujeantes escaparon de la garganta de Rossi a medida que más chakra de Son Goku se filtraba en él, respondiendo a su rabia. Rugido. Su ensordecedor rugido sacudió los cielos mientras un chakra ardiente y violento brotaba de su cuerpo, abriendo con fuerza un agujero en la tormenta de espadas. ¿Ya estás en modo bestia con cola?, observó Kagami, mientras su Sharingan capturaba cada detalle de la transformación de Rossi. Las 3 colas que se balanceaban tras Rossi exudaban un poder puro. Kagami desactivó su flujo de 1000 espadas e invocó su enorme águila. Los miembros del clan Uchiha a menudo favorecían contratos de invocación con gatos ninja o cuervos debido a su sinergia con el genjutsu. Sin embargo, Kagami había sometido a esta águila él mismo, específicamente para mejorar su versatilidad en el combate. El vuelo ofrecía una ventaja tremenda, particularmente contra oponentes terrestres. Sin embargo, los compañeros actuales de Kagami, Genka y Shiri, no pudieron aprovechar esto. Aunque eran Jonin, carecían de medios para contrarrestar a una bestia con cola. Aburame Shiri, cuyos insectos parásitos se especializaban en consumir chakra, rápidamente se dio cuenta de la irritación de Kagami. No te preocupes. Ya planté mis insectos bajo tierra. En cuanto Rossi deje de ser una bestia con cola, drenaré su chakra. ¿Alguna vez los has usado para drenar el chakra de la bestia con cola? No. Intentaré desestabilizar su chakra. Si lo consigues, ayúdame. Si no, prioriza la supervivencia. No me dejes caer. Todavía soy un Jonin, pensó Shiri, sintiéndose humillada y motivada por la franqueza de Kagami. En los momentos en que conversaron, Rossi estabilizó el chakra de su bestia con cola y sus ojos, ahora completamente negros, se fijaron en el águila de Kagami. El chakra maligno se condensó ante Rossi, sus partículas eran visibles a simple vista mientras se fusionaban en una esfera densa y negra. Bomba de bestia con cola. La atmósfera opresiva era muy pesada. A Genka, que presenciaba una bomba bestia con cola por primera vez, le temblaban las manos sin control. Fue una catástrofe que estaba más allá del poder humano para resistirla. ¿De qué tienes miedo? La voz tranquila de Kagami cortó la tensión y devolvió a Genka a la realidad. Se giró para ver la expresión fría y confiada de Kagami. Una simple bestia. Los Uchiha las domesticamos. ¿Cómo puedes temer al ganado? La absoluta confianza de Kagami era contagiosa, incluso calentaba la sangre de Shiri. Vierte todo tu chakra en una gran aniquilación de fuego. Déjame el resto a mí. Comprendido. Genka formó sellos rápidos, expulsando una feroz ola de fuego de su boca. Las llamas se extendieron como un maremoto, con un calor abrasador que amenazaba con arrasarlo todo. Para Rossi, sin embargo, era una mera molestia. Una brisa cálida contra su piel fundida. Con un trago, se tragó la esfera de energía negra, preparándose para lanzar una catastrófica bomba bestia con cola. Pero las llamas de Kagami estaban lejos de ser ordinarias. Utilizando la liberación Yin, manipuló el fuego y lo convirtió en un dragón colosal. La esencia de la liberación Yin radica en crear forma a partir de la nada. Si bien no podía crear entidades directamente, Kagami podía imbuir elementos existentes con cualidades similares a las de la vida. El dragón carmesí, teñido de púrpura y azul, se enroscó firmemente alrededor de Rossi. Ninjutsu compuesto. Prisión infernal del dragón Yin. Auge. La explosión iluminó el campo de batalla y un sol abrasador parecía surgir de la tierra. Kagami, ahorcajada sobre su águila, ascendió más alto, con la mirada fija en la condición de Rossi a través de la luz cegadora. Cuando las llamas se disiparon, revelaron un cráter enorme que transformó el paisaje. En su centro, la forma parcialmente transformada de Rossi permaneció ilesa. Otra bomba bestia con cola comenzó a condensarse frente a él. Bestias con cola, criaturas tan peculiares. Mocoso, estás en problemas ahora. La voz burlona de Sukuna resonó en la mente de Kagami. Desde su último intercambio, el desdén de Sukuna por Kagami solo había crecido. ¿Problema? Los labios de Kagami se curvaron en una sonrisa. Al enfrentarse a otros shinobi de su nivel, Kagami aún podría quedarse corto. ¿Pero contra una bestia con cola? Para los Uchiha, no eran más que mascotas de gran tamaño. Esto no fue una batalla.
Fue un juego de piedra, papel y tijera. El águila de Kagami se disolvió en humo y su figura se desvaneció en el aire, como una voluta de humo. Un sonido débil, como el canto de las cigarras, llenó el aire. Abajo, Roshi se congeló en medio de la acción, y su bomba de bestia con cola se deshizo en partículas de chakra inofensivas. Liberación de corte, hoja única. Lamento de Higurashi. En el plano mental de Roshi, Kagami apareció ante Son Goku, el gigantesco simio de pelaje carmesí atado con cadenas. Rugido. El cuatro colas bramó con furia y vientos huracanados azotaron el espacio. El cabello negro de Kagami ondeó y su Sharingan carmesí se fijó en la bestia. Para una criatura llamada Son Goku, eres notablemente poco impresionante.